Depois de falarmos sobre a nossa região e conhecermos as nossas vinhas, chegamos agora à adega e vamos conhecer todos os nossos processos de vinificação até chegarmos aos nossos vinhos. Después de hablarmos de la región y la viña, ahora sí que vamos a empezar a hablar de nuestra bodega, de los procesos de fabrico de vino, desde la uva, de la vina hasta la botella. Esta cooperativa foi das mais antigas desta região e foi fundada em 1955, no dia 2 de agosto. Viemos para estas novas instalações em 1994 e onde nos encontramos neste momento. Nuestra cooperativa es una de las más antiguas de la región de Duero. Se fue fundada el 2 de agosto de 1955. Aquí estas instalaciones fueron hechas en 1994. Estamos a construir, ou acabamos de construir, umas novas instalações onde estamos a projetar o nosso futuro para apoiarmos cada vez melhor os nossos associados. Ahora que estamos terminando nuestras nuevas instalaciones y aquí intencionamos proyectar nuestro futuro. As uvas são transportadas para a nossa adega em tinas de cerca de 1000 kg cada tina, pelos nossos sócios. Las uvas llegan hasta la bodega desde la vina en una tina de hierro con cerca de 1000 kilos. Quando as uvas chegam à nossa adega, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma pesagem e tirar uma amostragem das uvas para sabermos a sua densidade. Así que llegan a la bodega, las tinas son pesadas y se quita una muestra de uva para saber su densidad e seu estado. A partir do momento que sabemos a quantidade de uvas que temos, tiradas pela sua pesagem, e o seu grau Baumé, sabemos o estado de maturação das uvas, é feita uma observação às próprias para vermos o estado sanitário delas e assim podermos decidir que tipo de vinho vamos fazer com estas uvas. Así que sabemos la cantidad de la uva y su grau Baumé, a ver su cantidad de azúcar, podemos mirar la uva para ver su estado y ahí decidimos qué tipo de vino que vamos a hacer con ellas. A partir daí, na adega existem 4 tegões. Nesses 4 tegões, nós conseguimos selecionar para que tegão vai cada uva, dependendo do tipo de vinho que queremos fazer em cada tegão e que tipo de uva vamos utilizar para cada vinho. Aquí en la bodega tenemos 4 talvas, así que dividimos las uvas por esas talvas de acuerdo con su cualidad y con su estado. Y de cada uno de ellos hacemos un tipo de vino distinto. A partir que caem nos tegões, as uvas são todas desengaçadas e esmagadas pelos nossos desengaçadores esmagadores. Possuímos 4 na nossa adega. Así que cae en la talva, la uva es separada de la piel y aprensada. Tenemos 4 máquinas aquí en nuestra adega. A partir daí, dependendo se o vinho é branco, rosé, tinto ou generoso, sofrem diferentes processos de vinificação. Dependiendo si el vino es rosato, blanco o tinto, su proceso de vinificación es distinto. No que diz respeito aos vinhos brancos, a partir do momento de serem esmagados e desengaçados, eles vão sofrer um choque térmico, um arrefecimento, para controlarmos o início de fermentações indesejadas. En los vinos blancos, así que la uva es prensada y se quita el zumo de la uva, esto pasa por un proceso de frío. A partir do momento que as uvas são arrefecidas, elas vão para prensas pneumáticas, pois os vinhos brancos fermentam o líquido separadamente das películas e há que separá-lo antes do início da fermentação. Antes de la fermentación, el zumo de la uva es separado de la piel por las prensas y porque en los vinos blancos la fermentación se hace separado de la película. Temos 4 prensas pneumáticas, porquê? Porque as prensas pneumáticas, com elas conseguimos uma prensagem muito suave nos vinhos brancos. Ou seja, elas conseguem prensar só até 2 bares, o que é muito suave, não vamos esmagar grainhas e é muito bom para fazer vinhos brancos de qualidade.
Aquí en nuestra bodega tenemos 4 prensas pneumáticas. Estas prensas quitan el zumo de la uva sin danificarlas y sin danificar los gránulos. Así tenemos vinos blancos de mayor calidad. Después de la prensa pneumática, que solo tiene una fuerza de 2 bares, la restante película y masa se va a otra prensa que llamamos prensa continua. Esta prensa es más fuerte con una presión de 80 bares. Ahí se quita el resto del zumo que tiene la uva y este zumo es aprovechado para hacer vino de Oporto blanco. Eso porque há más oxidación y más presión, pero no es tan importante para el proceso de vinificación. Quanto ao líquido que vamos utilizar, quanto ao mosto que vamos utilizar para o fabrico, para a produção de vinhos de mesa brancos, a seguir ao momento da prensagem da prensa pneumática, eles vão ser flutuados, ou seja, os mostos vão ser límpidos para que fermentem completamente limpos. Después de quitar el zumo de la primera prensaje, de la prensaje pneumática, ese mosto va a tener que ser limpo para se quedar un líquido límpido y así poder fermentar. A partir do momento que os mostos são limpos, vamos fazer uma análise, homogeneizar todo o mosto e vamos fazer uma análise e ver todos os parâmetros que podemos corrigir no mosto antes do início da fermentação. Después de limpiar el mosto, se quita una muestra y se verifica todos los parámetros físico-químicos de lo que se puede corregir antes que se inicie la fermentación. Después de tener el resultado del análisis y después de corregido el mosto, se inicia entonces el proceso de fermentación y ahí adicionamos una levadura seleccionada y su nutrición. Dependiendo de la levadura y de la nutrición, vamos a tener unos vinos distintos. Todo lo vino, y aquí lo que queremos del vino es más fresco, más maduro, más fuerte. 80% de eso se puede decidir antes de la fermentación. Durante todo o processo, a fermentação é controlada todos os dias, diariamente, 2 a 3 vezes por dia, com controle da temperatura e densidade, para que possamos levar a fermentação até ao fim, sem nenhuma paragem fermentativa, o que seria muito mau para a produção. La fermentación es llevada a cabo a baja temperatura y todos los días es controlada su temperatura y su densidad al menos 2 veces al día. Para así podremos tener una fermentación controlada para obtener el resultado que queramos. No final da fermentação, é feita uma análise já ao vinho, já temos vinho branco, e esse vinho branco será também corrigido, todos os parâmetros serão corrigidos, o vinho é estabilizado, é colado, é filtrado, para assim podermos loteá-lo, fazer lotes, até chegar à garrafa final. Después de la fermentación se hace una nueva análisis al vino, ya no es mosto, ya podemos llamar de vino. Ahí hacemos una nueva corrección, lo estabilizamos, hacemos la colaje y después de eso podemos entonces hacer nuestro lote y llevarlo hasta la botella. No caso dos vinhos rosés, seguem exatamente o mesmo percurso dos vinhos brancos, só que são totalmente feitos com uvas tintas. El vino rosato, su proceso de vinificación es idéntico al vino blanco. La única diferencia es que se utiliza uvas tintas. Um pormenor importante na produção de rosé é a cor, é a obtenção da cor e o controle da tonalidade da cor do rosé, que é muito importante no processo de esmagamento, nós macerarmos mais ou macerarmos menos a uva para assim podermos retirar a cor que preferimos para o nosso rosé. Un aspecto muy importante de los vinos rosatos es la color. La color que queremos obtener es más oscura o más clara. Y eso es muy importante y se define en el proceso de esmagamiento de la uva. Si se prensa más, se va a obtener más color, menos se va a obtener menos color. Na produção dos vinhos tintos, ao contrário dos vinhos brancos e dos vinhos rosés, a fermentação é feita com as películas, com as massas. Al revés de la vinificación del vino blanco, el vino tinto hace la fermentación junto con la película de la uva. Después de desengrasada la uva se va a una cuba de fermentación que va idéntica a un lagar y ahí se va a hacer el proceso de fermentación alcohólica. Quando a cuva está cheia,
é feita a homogeneização, um controle, análise físico-química, para sabermos que tipo de mosto temos lá e para sabermos que tipo de colorações é que temos que efetuar para o vinho pretendido. Después de la cuba estar llena, se quita de nuevo una muestra, se hace una análisis y ahí verificamos lo que es necesario corregir en el mosto y qué tipo de vino podremos obtener de ahí. Después de la análisis y después del mosto corregido, se inocula de nuevo el vino con la levadura seleccionada, su nutrición y empieza entonces la fermentación alcohólica. En el vino tinto la fermentación se hace también con temperatura controlada, pero una temperatura más alta que en vino blanco. Se controla su densidad, su temperatura todos los días. En el vino tinto la producción de alcohol se hace por la degradación del azúcar y hay también una liberación de dióxido de carbono. Ahí eso hace con que la película y la masa de la uva que se va arriba de la cuba. Como as massas estão no cimo da cuba, é importante molhar essas massas, para não criarmos maus odores no cimo da cuba e para conseguirmos que as películas estejam mergulhadas no líquido para obtermos extração das próprias películas, de antocianas e taninos, para termos estrutura e cor nos vinhos tintos. Es muy importante de mantener mollada y húmeda la película que está arriba de la cuba. Es muy importante mezclarla con el zumo del mosto para no tener un mal olor y para la extracción de antocianas y taninos sea mayor y dar una estructura mayor al vino. Al final de la fermentación alcohólica se quita el zumo de la cuba y se hace la separación de la masa y de los zumos. El zumo, el mosto o vino, después de la fermentación, se va entonces para nuestros depósitos de almacenamiento. Aquí en nuestra adega tenemos una capacidad de almacenamiento de 12 millones de litros. As massas vão para a nossa prensa contínua, prensadas a 80 bares e vão ser utilizadas para fazer generosos tintos e também, como possuem muita cor e estrutura, para serem adicionados a alguns lotes de vinho tintos onde essa estrutura e essa cor faça mais falta, depois na formação de lotes finais. Después de quitar el zumo de la cuba, la restante película y masa se va de nuevo a otra prensa, la prensa continua, que hace una fuerza de 80 bares y ahí se puede quitar un poco más de mosto. Este mosto he aprovechado para hacer vino de Oporto tinto o entonces se puede adicionar a otros vinos tintos que tengan una falta y que sea necesaria una mayor estructura o color. Después de la fermentación alcohólica, el vino tinto en los depósitos de almacenamiento sufre una nueva fermentación. Esta fermentación solo pasa en los vinos tintos. Llamamos de fermentación malolática. Esta fermentación lleva a transformar el ácido málico en ácido láctico. El ácido málico es un ácido más agresivo y más verde. Y el ácido láctico, que está presente en leche y productos derivados de ahí, es un ácido más suave, que un poco con olor a mantequilla, tornando así los vinos con olor muy más agradable. Después de la fermentación malolática, se analiza el vino y se decide cómo hacer el lote. Ahí, después de ver el vino, se va a decidir qué vino se puede ir para reserva, para gran reserva o colheita, que son los tipos de vino que tenemos aquí. Así, después de hacer el lote, se decide qué tipo de estadio el vino va a tener. Se va a tener un estadio en una vasilla de madera, se va a tener en una cuba de azo en contacto con madera o solo va a estagiar en una cuba de metal. A partir daí, os nossos vinhos estão prontos para serem estabilizados, para serem filtrados, para poder mais tarde decidirmos o afinamento final e poderem ir até à garrafa. Después de este estadio, nuestros vinos están listos, están prontos a ser filtrados y para después tener una última preparación antes de irse a la botella. Quanto aos generosos, ao vinho do Porto,
tintos. O processo é parecido com os vinhos de mesa tintos até à parte da fermentação. Sobre los vinos generoso o vino de Oporto, su proceso de vinificación es muy semejante al del vino tinto, pero solo a parte de la fermentación alcohólica. La gran diferencia entre el vino de Oporto y el vino tinto es su gran cantidad de alcohol y gran cantidad de azúcar. Para obtener eso es necesario parar la fermentación alcohólica al medio, no permitir que esta llegue hasta el final. Para eso, para parar la fermentación es adicionada aguardiente. Aguardiente vínica que tiene como 70 grados de alcohol. Así la fermentación va a parar, obteniendo un grado de alcohol muy alto, entre los 19 y 20 grados, y manteniendo la cantidad de azúcar residual alta también. A partir daí, desse momento, vamos decidir que tipo de vinho do Porto vamos fazer. Se vamos fazer um Ruby, um LBB, ou um Viton, ou um Vintage, ou um Tawny. Después de eso, así decidimos qué tipo de vino hacer con ellos. Si hacemos un Porto Tawny, Ruby, Vintage ou LBB. Dentro dos Tawnies, podemos ter Tawnies jovens, Tawnies 10 anos, Tawnies 20 anos, 30 anos ou 40 anos, dependendo do tempo que estão a envelhecer em madeira. Dentro del tipo de vino de Oporto Tawny, podremos obtener vinos Tawnies jóvenes o de 10 años, 30 años o 40 años. Esto todo se depende del tiempo que el vino está en contacto en la vasija de la madera. Na Adega de Vila Real, por sermos uma cooperativa, a responsabilidade para com a nossa comunidade faz parte do nosso espírito fundador. En Vila Real, por sermos una cooperativa, la responsabilidad con la comunidad hace parte de nuestro espíritu fundador. Os nossos vinhos representam o trabalho de milhares de famílias desta região. Nuestro vino representa el trabajo de millares de familias de la región. Famílias essas que ajudam a manter viva aquela que é a paisagem da região do Douro, que é património da humanidade. Familias de trabajo ese que ayuda a mantener vivo la paisaje de Douro, que es patrimonio de la humanidad. Aqui, na Adega de Vila Real, principalmente por causa desta nossa nova adega, aguardamos pela vossa visita. Aquí, en Vila Real, y principalmente por nuestra nueva adega, aguardamos tu visita.